Hola, bienvenidos de nuevo. En esta sesión del curso de mecánica cuántica vamos a estar viendo sobre el oscilador armónico. Vamos a dar una introducción y vamos a ver hasta dónde llegamos. En este caso, lo que tenemos ahora es un potencial tipo V igual a un medio de m omega cuadrada x cuadrada, que clásicamente corresponde al potencial correspondiente a una fuerza tipo del resorte, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como es unidimensional, sería una fuerza igual a menos kx, recordando que fuerza es igual al negativo de la derivada con respecto a x del potencial. En este caso, vemos que el potencial tiene que tomar la forma 1 medio de kx cuadrada. Recuerden que esta ecuación es lo mismo que decir segunda derivada con respecto al tiempo de x por la masa. Pasamos a la izquierda esto y queda como más k sobre m por x igual a 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos que la conexión tiene que ser que omega cuadrada es igual a k sobre m, lo que otorga que k es m omega cuadrada, y entonces tiene la misma forma para esto, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 1 medio de m omega cuadrada x cuadrada. También, como bien sabemos, veamos algunas características de ese potencial. Y la característica principal que podríamos decir es que, o bueno, varias características. Una de ellas es que se torna, se va a infinito conforme x tiende a más menos infinito. Entonces, es decir, este potencial, su forma es, como sabemos, cruzando por el cero, esto es una función cuadrática. Se va hacia infinito conforme x tiende a infinito, o en menos infinito también. Además, es una función par. Por lo tanto, tenemos que a nivel de ecuación de Schrödinger, ya podemos decir una de las características que debemos esperar aquí, es que como v es par, es decir, v de x es igual a v de menos x, tenemos que las eigenfunciones correspondientes van a ser phi va a ser par o impar. Y de hecho puedes tener un conjunto independiente de soluciones que tengan paridad par y paridad impar, puesto que sabemos que se aplica, que se puede aplicar el principio de superposición. Sin embargo, aquí ocurre una cosa distinta a lo que es mecánica clásica, porque en mecánica clásica siempre lo que tienes es una partícula que está sujeta tal vez a un máximo de energía y en el cual tienes cualquier valor disponible en el que puede estar, ¿no? En este caso, más bien lo que vamos a ver es cuáles son los eigenvectores o los eigenvalores también de energía. Y como lo que tenemos es que este potencial se va a infinito, es decir, gracias a esta propiedad que acabamos de decir, que se va hacia infinito el potencial conforme x tiende a infinito, sabemos que todos los estados que estén aquí, mientras que van a ser mayor, los valores de energía van a ser mayores que este cero de potencial, al mismo tiempo todos van a corresponder a estados ligados. Entonces, el hecho de que esta no esté acotada por arriba implica que todos los eigenestados son estados ligados. Es decir, estados con una energía menor que ese máximo de potencial que es en infinito. Y por lo tanto también vamos a tener phi que puedan ser normalizados, lo cual va a ser otra propiedad importante para nosotros, ¿no? Entonces, dicho todo esto, también podemos ver, o también
podemos mencionar sobre la importancia de oscilador armónico en otras áreas, o bueno, en casi cualquier área. Te encuentras cosas tipo oscilador armónico, ni siquiera voy a mencionar sobre probablemente en cosmología también, etcétera, sino para cosas normalitas. Tenemos, por ejemplo, cualquier potencial que posea un mínimo local, la expansión en series alrededor, supongamos que tu mínimo local es en x0, la expansión, si se fijan, va a haber algún punto en el que esto se parezca a una parábola. De manera parecida, generalmente cuando tienes algo como, no sé, una función, por ejemplo la x cúbica, va a haber un lugar en el que esto se parezca, o la función seno, cualquier función impar, en que esto se parezca a x. De manera parecida, cuando tenemos un mínimo, esto se parece en algún punto a x a un potencial tipo oscilador armónico. De hecho, de manera más genérica, lo que tenemos es que expandiendo en Taylor, alrededor de x0, lo que tenemos es que el potencial en cualquier punto x va a ser simplemente el potencial evaluado en x0 más la primera derivada evaluada en x0 por x menos x0 a la 1. La segunda derivada, esto es simplemente la expansión de Taylor. Bueno, siempre se me olvida si es expansión de Taylor o el otro nombre. Y esto sería x menos x0 elevado al cuadrado más, etcétera. Sin embargo, si estamos en un punto cercano a x0, lo que estamos diciendo es que cada vez estos términos van a ser más pequeños. Es algo razonable, si no nos estamos alejando mucho de ahí. Y lo que tenemos es que esta primera derivada evaluada en x0, como la pendiente en ese punto exacto es igual a 0, entonces este término es 0. Este es un término constante. Siempre podemos un potencial moverlo y la física va a poseer las mismas características. Entonces te podemos decir que es irrelevante. En particular, clásicamente al menos, tenemos que como f está definido en términos de la derivada del potencial, en esta expansión esta misma se va a hacer 0 y es no físico, ¿no? Entonces el primer término relevante es el término de oscilador armónico. Por ejemplo, pueden imaginarse una situación en que tengas un punto de estabilidad en el acercamiento, digamos que a esto es lo que le llamamos la distancia x entre dos moléculas, y lo que tenemos es que si esta distancia está justo en el punto x0, lo que está diciendo es que estaría como en su mínimo de energía sin moverse para nada, y lo que estaría sucediendo es que si se acerca un poco puede suceder que, o bueno, digamos, si se aleja un poco hacia la derecha, una de ellas, digamos que comparten electrones, lo que va a suceder, o lo que puede suceder es que el hecho de que corresponda a ser una molécula de eso, hace que los electrones de de uno de los átomos sientan a los protones de acá, entonces es atraído. Es decir, si esto se aleja a una distancia mayor que x0, es atraído porque la fuerza va a ser a la izquierda, tal como esto lo otorga la pendiente. Recuerden que eso es el signo que tiene que ver con la derivada con respecto a x, ¿no? Si la pendiente es positiva, el signo te está diciendo una atracción. Y por otro lado, si esto se acercara más bien, aquí sería que digamos que puede empezar a sentir la repulsión de los protones, y entonces lo que va a suceder es que es repelida de manera que no le permite acercarse demasiado, y eso corresponde a este tipo de cosas. Este tipo de aproximación se hace de hecho y es útil para ver estados vibracionales en una molécula. Y no solo ahí, ¿no? Ocurre en muchísimos otros lugares, eso nada más por dar unos ejemplos, pero en realidad cualquier mínimo de cualquier potencial que tenga esto, a su aproximación a primera orden va a ser el oscilador armónico. Es decir, esto nos da idea de cómo se van a comportar al menos de manera aproximada los primeros eigenestados por aquí.
Otra propiedad que podemos mencionar desde aquí también es la cuestión de que estos eigenvalores van a ser pares o impares. Esto lo vimos, por ejemplo, para el caso de un potencial infinito con eigenestados, con tales eigenestados. En realidad, si esto corresponde a una función par, no lo vimos como en términos de una función par porque habíamos puesto entre 0 y a, pero si ponemos, digamos, menos a, entre menos a y a, sigue ocurriendo lo mismo que encontramos. Que por aquí te encuentras primero una función que no tiene nodos, es decir, que es 0 solamente en los extremos. Después la siguiente eigenfunción es una función que tiene un solo nodo, por ejemplo por aquí. Hay algún teoremita por ahí importante al respecto, de hecho, de que el estado base, el estado de más baja energía, va a corresponder a algo que no tiene nodos. Y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrarnos con esta idea de que van a haber funciones pares e impares de manera similar a como ocurría en ese caso. Bueno. Ahora vamos a escribir directamente lo que es la ecuación de Schrödinger. Como sabemos es menos h barra cuadrada sobre 2m segunda derivada de nuestra querida función de onda estacionaria. De hecho, como v es nada más función de x, también obviamente tenemos estados estacionarios. Eso ya lo hemos mencionado también bastante. Y esto es un medio de m omega cuadrada x cuadrada multiplicado por el mismo phi igual a e phi. Y vamos a... Y hay dos maneras de que se puede analizar esto, ¿no? O dicho de otra manera, esto también puede expresarse, obviamente, esto corresponde a 1 sobre 2m. Acuérdense que el operador menos h barra cuadrada segunda derivada en realidad es lo que corresponde a p cuadrada. Entonces esto sería el operador p cuadrada más... Y aquí factorizamos el 1 medio, nos falta un m cuadrada, omega cuadrada, x cuadrada, también como operador, aplicando sobre phi, igual a e phi. Y esto nos puede ser útil porque ahora estamos pensando en la idea de operadores y esto va a ser sujeto a que estos dos operadores no conmutan. Entonces esta sería una forma de solucionar todo el detalle de los eigenvalores de energía definiendo unos operadores que son los operadores de creación. O sea, ya pensando en estos términos, pensaríamos en lo que le llamamos los operadores de creación A, daga y operaciones de aniquilación y operadores de aniquilación A. No nos vamos a ir por ese caminito el día de hoy. Después lo estaremos vislumbrando. Y este es un método. De hecho, creo que es el primero que pone el libro Griffiths. Vamos a irnos por un segundo método. Y este método le vamos a llamar el método a la brava. En este método lo que hacemos es simplemente solucionar la ecuación diferencial y argumentar físicamente algo sobre la normalización que debe tener cada uno de esos eigenestados. Pero antes que nada, o antes que situar el problema, creo que es lo único que vamos a alcanzar hoy, esta ecuación es útil si hacemos una definición de cantidades más bien adimensionales, que también en este caso se hace, así es que, pero tal vez definiendo algo sobre P. Aquí directamente solamente vamos a redefinir X o vamos a reescalar X adecuadamente. Y lo que queremos es que esto no tenga unidades. Si no queremos que tenga unidades, lo que tenemos que hacer, digamos que X lo tenemos que poner de tal manera, o bueno, en lugar del parámetro X, vamos a expresar esto como X igual a cierta longitud multiplicada por un parámetro eta. En el libro a esto le llama chi, pero se me hace muy difícil estar manejando esa letra. Esta letra griega eta, no estoy muy seguro si se me hace que tiene que ver con la H, así es que creo que está un poco adecuado utilizarla. Nada más hagan la traducción al libro de esta letra que es la chi, ¿no?
A veces pues me equivoco en la pronunciación. Y en ese caso queremos que... en ese caso podríamos sugerir cuál es el parámetro L que unidades debe tener, ¿no? Bueno, ¿por qué lo queremos sin unidades? Porque en primer lugar la ecuación se mira muy fea así. Y se va... Como lo que vamos a hacer básicamente es utilizar un método de serie de potencias. En los métodos de serie de potencias muchas veces quieres que las cosas estén limitadas, ¿no? A cierto valor. Bueno, puede ser que esté limitado el valor posible de esto, tal como sucede por ejemplo en los polinomios de Legendre. O puede ser más bien que el hecho de no tener unidades aquí vamos a ver que la ecuación queda más simple de manejar. Entonces la situación es que verificamos que en unidades, aquí no lo voy a poner así, pero por ejemplo, algo que tenga unidades de energía, sabemos nosotros que h barra omega tiene unidades de energía o que son las mismas unidades de p cuadrada sobre 2m. Entonces, inspirados por eso, podemos situar una... Y como esto es h barra cuadrada, k cuadrada sobre 2m, ya voy a quitar estas barritas. Una unidad de energía sería como k en realidad tiene unidades de 1 sobre longitud. Entonces podríamos situar que la energía tuviera... o que L lo podríamos relacionar mediante esta forma, ¿no? H barra cuadrada sobre ML, por ejemplo. Estoy quitando el 2 porque nada más estamos hablando de las unidades. Por otro lado, también esta relación de acá, este pedacito de aquí, nos dice que esto tiene unidades de energía porque esto suma energía. Entonces, m omega cuadrada L cuadrada, que son unidades de longitud, X y L, pues, podríamos hacer esto y ya no da las unidades correctas, ¿no? Nada más que aquí era k cuadrada, entonces sobre L cuadrada aquí. Entonces aquí queda así. Esto es lo mismo que decir que L a la cuarta, o bueno, como aquí queda m cuadrada, todo queda con m cuadrada, podemos decir directamente que L cuadrada, podemos situar una unidad de longitud que va a causar que esta cantidad ya no tenga unidades, de tal forma que L cuadrada es igual a h barra cuadrada sobre, no, h barra nada más, ¿no? Sobre m omega. Lo que es lo mismo que x sería igual a la raíz de h barra sobre m omega por eta. Entonces ahí ya podemos reescribir la ecuación porque en ese caso, fíjense que teníamos menos h barra cuadrada sobre 2m multiplicado por la segunda derivada con respecto a x. Entonces va a ser segunda derivada de phi con respecto a eta. Y esto sería por la raíz cuadrada. Aquí va x, por lo tanto aquí va... bueno, es un cuadrado más bien. Entonces por lo tanto aquí va h barra y por lo tanto aquí va m omega, ¿verdad? Y aquí era más un medio de m omega cuadrada, x cuadrada. Entonces de nuevo x cuadrada es h barra sobre m omega multiplicado por eta cuadrada en este caso, multiplicado por phi igual a e phi. Entonces vemos que ante cancelaciones, esto, vamos a aislar esto. Entonces vamos a cancelar esto de aquí, h barra cuadrada se cancela con h. Entonces podemos situar nuestra ecuación a resolver como la segunda derivada con respecto a eta de phi. Y que esto va a ser igual, voy a mandar todo, vamos a mandar todo a la derecha. Vamos a mandar todo a la derecha por un momento, luego lo vamos a regresar a la izquierda, eso es medio irrelevante. Y por aquí con qué nos quedamos, que se canceló esto. El omega sí quedó en todos lados. Podemos pasarlo dividiendo. Y entonces esto sería
Decíamos que esto lo podemos pasar a la derecha, esto lo podemos pasar a la izquierda, queremos dejar solo esto, entonces queda como eta cuadrada. Si se fijan, simplemente dividí todo por h barra omega y multiplicado por un 2, ¿no? Entonces sería menos, este lo pasamos a la izquierda, un 2e sobre h barra omega multiplicado por phi. Creo que esa es, ¿verdad? O lo que es lo mismo, obviamente, sería la segunda derivada igual a eta cuadrada menos, vamos a llamarle cierta e aquí, multiplicado por phi, donde e es justamente (2e sobre h barra omega). O lo que es lo mismo, es la e que queremos conocer en realidad, los eigenvalores van a ser h barra omega sobre 2 por e, lo cual ya es sugestivo de los resultados que ustedes ya conocen. Y aquí se podemos sugerir cuál es el tipo de solución, pero en realidad, bueno, aquí vamos a aplicar un profesor que tuvo en el posgrado, el doctor Marín, que en paz descanse, muy bueno, que nos daba métodos matemáticos. Siempre nos mencionaba que podíamos fijarnos nos mencionó varias veces en los tipos de ecuaciones que nos encontrábamos, que es muy útil el método de pensar cuál es el comportamiento asintótico de esto. Como sabemos, en realidad x tendiendo a infinito es lo mismo que eta tendiendo a infinito. Entonces, si esto es muy grande y esto es una cantidad fija, porque esto es una cantidad fija por más grande que sea, es un valor finito, pues, entonces la solución asintótica va a corresponder a tratar de solucionar esto, y esto nos puede hacer una idea de cómo es la solución total del sistema. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la solución asintótica es la solución a esta ecuación. Y en esta ecuación, lo que, de hecho, esta ecuación podríamos pensar que tal vez phi tenga una forma polinomial. Sin embargo, si phi es polinomio de cierto grado, de grado j, por ejemplo, entonces lo que encontraríamos es que como acá vas a tener un eta cuadrada multiplicando a ese polinomio, aquí te tienes un polinomio de grado j más 2. Y por aquí, cuando haces la segunda derivada, le disminuyes una vez, le disminuyes dos veces al hacer la derivada, y esto es un polinomio de grado j menos 2. Básicamente lo que te está diciendo esto es que no puedes tener una solución polinomial. Otro intento es intentar con lo siguiente. Podríamos intentar con phi igual a cierto u a la j, donde j va a ser un entero, cierto u a la j multiplicado por e. Le voy a poner aquí cierto valor alfa cuadrada, vamos a llamar así. No, alfa le vamos a llamar nada más. Porque este va a poder, vamos a ver por qué. Eta cuadrada sobre 2. El sobre 2 es un agregado, pero es decir, estamos pensando que esto es decíamos, no es u, es eta. Eta a la j multiplicado por e a la menos alfa eta cuadrada sobre 2, así. Entonces decíamos j entero y alfa una constante, cualquiera.
Entonces, si hacemos la primera derivada, fíjense lo que va a ocurrir. La primera derivada de phi con respecto a eta va a quedar como el mismo... va a quedar como... vamos a dejarlo esto como positivo. De hecho, vamos a encontrar que es el negativo el que va a quedar, pero vamos a ver por qué. Entonces esto va a quedar como... si hacemos la derivada primero de la exponencial, queda... alfa eta que multiplica eta j. Entonces aquí sería alfa eta a la j más 1, podríamos decir, más eta j menos 1, cuando hacemos simplemente la por e a la alfa eta cuadrada sobre 2. Y cuando hacemos la segunda derivada, vamos a ver que vamos a tener de nuevo, de hecho podemos factorizar. Aquí sería esto lo mismo que alfa eta más eta a la menos 1 por eta a la j por e a la alfa eta cuadrada sobre 2. Y en la segunda derivada, obviamente tenemos que derivar todo. Sin embargo, como estamos con la solución asintótica, directamente tendríamos que derivar este, o bueno, podríamos derivar este y además este de aquí. Lo que da lugar a tres términos, tal vez alguno se mezcle por ahí. Sin embargo, nos vamos a quedar simplemente con el que domine aquí, ¿no? En realidad, ¿cuál va a ser el que va a dominar ahí? Va a ser ese término que contenga en que bajes más veces esto, ¿no? Entonces va a ser alfa cuadrada, eta cuadrada, que multiplica al mismo eta a la j, e a la menos alfa, eta cuadrada sobre 2. E a la alfa cuadrada, alfa eta cuadrada sobre 2. Y entonces esto ya lo podemos sustituir. Bueno, este es el término dominante, porque estamos con solución asintótica, con eta tendiendo a infinito, ¿no? Y acuérdense que la ecuación a solucionar era esta de acá arriba, que está en morado. Por lo tanto, al solucionar, lo que tenemos es que esto va a ser alfa cuadrada eta cuadrada, eta a la j por e a la alfa, eta cuadrada sobre 2. Y esto era igual a eta cuadrada, que multiplica a la solución original, que es eta a la j por e a la alfa eta cuadrada sobre 2. Entonces lo que vemos es que alfa cuadrada tiene que ser igual a 1, con soluciones alfa igual a más menos 1. Es decir, tenemos dos soluciones linealmente independientes entre sí, la cual tiene un signo positivo y un signo negativo. Sin embargo, aquí vamos a recurrir al hecho de que vamos a pensar que la función de la onda tiene que estar normalizada. Si tuviéramos el signo positivo, tendría problemas por la cuestión de normalización. Eso es parecido a cuando pedíamos antes con la función delta, por ejemplo, que escogíamos solo uno de esos valores, que era el que tuviera e a la menor lambda x. Entonces nos quedamos con alfa igual a menos 1 por argumento físico. Es decir, lo que tenemos es que nuestra solución asintótica
es cierta constante, porque podríamos haber agregado una constante arbitraria en todo esto, porque ya nos fijamos en cuál era el tipo de solución, multiplicado por cierto, aquí sería por eta a la j por e a la menos eta cuadrada sobre 2. Y ya está. Entonces esta es la solución asintótica, ¿no? Si se fijan, algo que no jugó un papel aquí es el hecho de que, digamos que este no pintó. Sin embargo, eso al mismo tiempo sugiere que puedas expandir las cosas, es decir, que puedas tener una solución tipo polinomial. Sugiere que para la solución total tengas, digamos que podemos absorber ahí las constantes, tengas una sumatoria de cierto h que sea un polinomio en eta, h de eta le vamos a llamar, por e a la menos, más bien lo voy a poner como h solamente, donde esto es un polinomio, por e a la menos z cuadrada sobre 2 para solución total, vamos a decir, ¿no? Sin embargo, pues esto ya quedó remanente de el hecho de tener la solución asintótica. Entonces sobre esto vamos a estar trabajando. De hecho, básicamente vamos a proponer, en lugar de pensar que es un polinomio de cierto grado, vamos a pensar que esto sea una función, una expansión de la forma h de eta igual a la sumatoria en j desde 0 hasta infinito de AJ multiplicado por eta a la j, ¿no? No es ZJ como coordenada, es Z a la j. Acuérdense que eta es lo mismo que x, básicamente, ¿no? Y esta se propone para solucionar nuestra ecuación de oscilador armónico, ¿no? Que dijimos que era la segunda derivada de phi con respecto a eta es igual, por acá le escribimos, a eta cuadrada menos esta energía reescalada, ¿no? Esa energía sin unidades también. Entonces sería eta cuadrada menos esto multiplicado por phi. Es decir, esto ya quedó como remanente, esto de aquí ya más bien es reminiscente. Les debe recordar métodos de soluciones de otros tipos de ecuaciones, ¿no? O sea, es decir, cuando hacemos esto, vamos a encontrar que al ponerlo, todo el tiempo vamos a tener esta exponencial, entonces no nos va a interesar, la podemos cancelar para obtener todo más bien como una ecuación para h. Y entonces la ecuación resultante claro que sí va a influir la exponencial por la simple situación de que pues de que ocurren unas derivadas por ahí, es decir, sí va a afectar a esta parte de la exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es solucionar esta ecuación en serie de potencias. Las series de potencias, si ustedes recuerdan, por ejemplo, voy a poner dos casos como prototipo nada más para ejemplificar, ¿no? Tenemos e1 menos x cuadrada, segunda derivada con respecto a x, menos 2x de y en dx. Por ejemplo, esta es una ecuación que se puede resolver mediante serie de potencias en las que propones que y sea precisamente una sumatoria de este tipo, pero para x, ¿no? Y cuando haces eso, llegas a la conclusión de que esa serie, como tú quieres que sea algo finito,
de que solamente para valores enteros de este valor es igual, es algo que se trunca. De pensar primero que era una serie infinita, es una serie que se va a volver finita. Vamos a ver que este va a ser el caso aquí por argumento físico también. Y entonces lo que te otorga de tipos de solución es el PL de X famoso, ¿no? En donde tienes que limitar las cosas a que X entre 1 y menos 1, y esto ocurre en cosas con simetría esférica de manera muy natural, ¿no? Entonces son los famosos polinomios de Legendre, que son los PL del coseno de teta. Otro ejemplo en que sí nos quedamos con la serie infinita, y lo voy a esbozar así de manera muy breve, es precisamente esto que habíamos mencionado, oscilador armónico. Entonces esto sería más omega cuadrada x es igual a 0. Esa ecuación es la que pusimos más arriba. Y por ejemplo, el método, ¿cómo es? Ponemos x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an por t a la n. Hacemos segunda derivada de esto, directamente podemos hacerlo. Y nos quedaría, término a término, n por n menos 1 a n t a la n. Sin embargo, fíjense que para n igual a 0 esto es 0, para n igual a 1 también esto es 0, gracias a este segundo factor. Entonces nos quedamos que la sumatoria corre de n igual a 2 a infinito. Podemos renombrar las cosas para hacer una comparación adecuada. Podemos cambiar n en particular, n igual a n primado, que queremos que sea, n primado más 2, de tal manera que n primado más 2 es igual a 2, o que n primado corre desde n igual a 0. Podemos volverle a cambiar el nombre a 1, pero lo que nos quedamos es que esa segunda derivada, o bueno, ya podemos ponerlo acá directamente. Al insertarlo aquí sería n más 2, acuérdense que esto sería n primado, pero es irrelevante porque es un índice mudo. Entonces sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más 2 por n más 1, que es la reducción de a n más 2 por t a la n más 2. Y esto sería igual más omega cuadrada x, que dijimos que era omega cuadrada an t a la n, y esto debería ser nada más aquí igual a 0, ¿no? Luego hace la comparación término a término, terminas obteniendo unas relaciones de recurrencia. Nada más aquí tal vez nada más tendríamos que haber recorrido el índice, o estamos bien. O bueno, claro, la otra cosa que podríamos haber hecho es recorrer el índice, más bien. Este índice, podríamos haber dicho que esto... O bueno, no. Podríamos haber hecho la comparación aquí directamente. Insertándolo aquí, ponemos la sumatoria. Aquí tenemos una sumatoria también. Pero podemos recorrer este en los primeros dos. Esto sería A0 más A1 por T, más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de ANT a la n, ¿verdad? El caso es que haciendo la comparación, ya lo que puedes obtener, lo que obtienes son dos cosas, ¿no? Un A0 Uy, aquí estoy mal, aquí estoy mal. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta de cuál era el error. Lo que pasa es que aquí falta t a la n más 2, ¿verdad? Entonces sí era más bien correcto, en lugar de pensar en todo esto anterior, sin necesidad de recorrer índices, hay disculpas,
lo que tenemos es que podemos aquí, si haces el renombrado, esto es lo mismo, decíamos que si pusiéramos la sumatoria desde 0 a infinito. Y aquí era n-2. Entonces esto se va a convertir en la sumatoria. Vamos a quitar esto de aquí. Desde n igual a 0 hasta infinito, por ejemplo. Decíamos que esto era n más 1, perdón, n más 2 por n más 1 de a n más 2. Y por acá simplemente quedó más omega cuadrada a n. Y esto multiplicado por t a la n, donde se hizo este renombrado que decíamos de n igual a n primado más 2, de manera que en realidad esto se convierte a t a la n prima. Y esto tiene que ser igual a 0 por independencia lineal de estas funciones. Ya sabemos que x, x cuadrada, etcétera, son funciones linealmente independientes, lo cual les permite formar un conjunto completo, de hecho, de funciones para las funciones. Y entonces lo que tenemos es que hay una relación de a n más 2 es igual a omega cuadrada por a n entre n más 1 por n más 2. Y en este caso entonces podemos situar primero qué ocurre con, perdón, aquí un menos, que es importante. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, el a2 es igual a menos omega cuadrada a 0, es decir, con n igual a 0 llegas a la conclusión de que 0 y 0, aquí tienes un 1 por 2, mientras que a4 lo obtienes a partir de n igual a 2. Es decir, ¿por qué estoy fijándome así? Porque hay dos de diferencia, ¿no? Te va a generar unos que tienen que ver con los impares. Por ejemplo, para n igual a 1, le sumas 2, te da el 3. Y este va a ser menos omega cuadrada a 1 también, pero entre 1 más 1, 2 por 3, ¿verdad? Y mientras que a4 con n igual a 2, lo que te va a generar es menos omega cuadrada entre 2 más 1 da 3 por 4. 3 por 4 por el a2, o lo que es lo mismo, omega a la cuarta ya positivo, porque este por este se multiplica, entre 1 por 2 por 3 por 4 por a0, y así sucesivamente, ¿no? Mientras que a5 también de manera similar, ya esto rellénenlo, sería omega a la cuarta por a1, pero sobre 2 por 3 por 4 por 5. Y así sucesivamente, signos alternantes. Y entonces lo que nos damos cuenta es que la solución x, como x es igual a la sumatoria de a n t a la n, entonces estamos viendo que esta la puedes expresar como, obviamente esto es a0 más a1 por t más a2 por t cuadrada más a3 por t a la cuarta más a4 por, perdón, aquí era t al cubo, me aceleré, más a4t a la cuarta, etcétera. Pero como estos tienen que ver con los impares, podemos situar esto como a0. Y ya dijimos que el primero es simplemente por un 1. El siguiente es un signo alternante, que es este. Entonces esto es menos omega cuadrada t cuadrada sobre lo que es 2 factorial más el otro de aquí, que sería omega a la cuarta por t a la cuarta sobre 4 factorial menos, etcétera, ¿verdad? Y para los impares tendríamos a 1 que multiplica a primer lugar a 1 por t, entonces t menos, aquí tendríamos omega cuadrada por a1 por t al cubo sobre 3 factorial, después obtendría un más omega a la cuarta por t a la 5 sobre 5 factorial menos, etcétera, ¿no? Y reconocemos aquí simplemente las series de seno y coseno. Nada más aquí tal vez tendremos que multiplicar arriba y abajo por omega. Entonces esto sería a, que es esta primera constante, por el coseno de omega t, más b por el seno de omega t, en donde simplemente dijimos que a es igual a 0
y B es igual a 1 sobre omega, ¿verdad? Pero como es con una constante arbitraria, pues es irrelevante que hagamos esto. Obviamente esto resultó para unas... De hecho, también resultó, gracias a la forma específica de la ecuación con la que comenzamos, con cierta paridad, pues terminó siendo lo mismo que dijimos, pero para el caso de ecuación de Schrödinger, ¿no? Obviamente este es para el caso real. Lo hicimos mediante serie de potencias. En la próxima vamos a verificar, vamos a solucionar esto mediante método de serie de potencias también, ¿no? Y vamos a hacer algunos argumentos físicos que nos van a llevar a la cuantización de energía, en particular considerando que la función de onda tiene que ser normalizable. Pero por ahora es suficiente.